Todo eso te enaltece si vos sos un líder, una lideresa política con vocación de poder. Cristina puede volver. Y si Cristina vuelve, va a ser el Ministerio de la Venganza. Hay que ver qué respuesta hay, tanto institucional como de la gente. Veremos qué sucede en este país un poco menos democrático que ayer. Hola a todos, todas y todes. ¿Cómo estás? Consternada, atravesada por esta semana muy difícil en este país que no para. No, igualmente nosotros no somos los que estamos peor. Yo lo veo peor al No. Toto Caputo y a Milei. Milei está llorando en este mismo momento. Sí, en el muro de los lamentos, literal. Ahí sí es donde saca lo mejor de sí, saca lo que tiene adentro. Y fue más veces ahí que al norte argentino. Eso no esos son datos de la realidad. Sí. Pero bueno, es una semana que está atravesada por muchos cambios económicos. Ayer sacó una batería en términos de política monetaria y cambiaria el Toto Caputo. Pero bueno, también muy atravesada en lo político por esta posible condena a Cristina Fernández de Kirchner. Y además tuvimos la marcha del miércoles pasado, esto de unir las luchas. Y bueno, ya es medio un bodrio decir la intensidad de este país, pero te juro que a veces es como me gustaría aburrirme un poquito nada más. Pero cada día más cerca de Perú, ¿no? Cada día un Es en poco todo más cerca sentido, de Perú. me parece. Eso es cierto. No, obvio, a mí me cuesta, para mí tenemos que arrancar por la parte económica. Solo voy a ir a decir una cornudez en cuanto a la parte política, que es como ciertos momentos que uno cree que no va a haber nunca, ¿viste? O sea, yo no, me cuesta entender, primero que no soy experta en lo judicial, pero más allá de eso, como que me cuesta entender el momento político donde parece que todos los actores, las actrices aceptan que va a haber una condena a una expresidenta. Me cuesta entender que estamos viviendo ese momento político porque hay una constante en la justicia argentina donde los que van presos son los buenos, excepto el juicio a las juntas, y por eso tiene tanto valor el juicio a las juntas. Después, qué sé yo, a Cavallo lo tenemos escribiendo en su blog, la Martínez de Oz se murió, sigue vivo. Se murió en su estancia, qué sé yo, viste, como que todos los malos, bueno, Carlos Saúl se murió con los fueros, como que todos los malos siguieron ahí su recorrido, los malos sobre todo en términos de impactos económicos para la población, y bueno, me cuesta un poco entender ese momento. Caputo es ministro de Economía. Caputo es ministro de Economía de nuevo y hace lo mismo, ¿viste? También eso me choquea un poco. Caputo, Bausili y Kirno haciendo lo mismo que hicieron en 2016, 2017 y con lo que se la pusieron en 2018 y ahora pretenden que nos la pongan en 2026 sería. Y los economistas tuiteando no aprendemos más, ¿no? Sí. En realidad ellos sí aprendieron. Si uno dice no aprendemos, es porque te formás parte de un colectivo que quiere fundir a Argentina, ¿no? Claro. Me parece que ahí hay un problema también. ¿Vos leíste el lamento de Carlos Rodríguez diciendo que lo usaron? Es un gran tuit el de Carlos Rodríguez. Sí, Ayer lo dijo Pagni. lo y yo leí automáticamente sonriendo. Todo lo que hace Pagni yo lo acato. Y ayer dijo, vayan a leer el tuit de Carlos Rodríguez. Ni siquiera lo puso. Es muy largo para ponerlo. Claro. Pero es tipo, me usaron, yo confié en esto y nunca nadie escuchó mis consejos. Es gracioso. Pero dice, Milei es un trastornado. Sí. No va a venir ni una inversión a Argentina porque Milei es un degenerado y está mal de la cabeza. Por lo tanto, si todo el plan económico, el déficit cero, el superávit, la estabilidad macro depende de un trastornado, esperen las inversiones sentados porque no van a llegar nunca. O claro. No las esperen, dice en realidad. Salvo que se haga otro tipo de política económica que no dependa solamente de Milei, ¿no? Es medio lo que él dice. Claro. Pero ese relato se enmarca perfecto con lo que decía Pagni ayer, con la Corte, con la oposición, con lo que fue la votación en diputados de la semana pasada y con las medidas económicas que está tomando Caputo, que son todas medidas de emergencia. Exacto, medidas desesperadas. En eso adhiero que la última semana fue una muy mala semana para el gobierno. De hecho, que haya salido la media sanción en diputados para las jubilaciones, para las personas con discapacidad, bueno, para la emergencia, para las personas con discapacidad, y un montón de medidas que, bueno, tienen que seguir su trayecto en el Congreso, pero que van en oposición al gobierno y que eso se hace en conjunto con una movilización popular, me parece que también trastoca la agenda y qué temas estamos charlando. Sí, en respuesta, ¿no? O sea, como que en diputados tiene que acoplarse a lo que venía siendo una movilización que venía de varias semanas. Total. Principalmente por el Garrahan, pero que hacía eco de un montón de reclamos que hay en todo el país y que
tocaban una fibra sensible de la sociedad, particularmente de los niños enfermos de cáncer, por ejemplo, ¿no? Y donde el gobierno, particularmente Milei, se la agarraba en contra de ellos. Entonces, hasta si uno escuchaba, yo creo que ninguno de ustedes, yo tampoco, habrá visto la sesión del miércoles, pero hay un clip de Pichetto en donde dice, ojo, con la estabilidad macro no alcanza. Acá hay problemas profundos en la sociedad que ustedes no pueden dejar de lado, no pueden cancherear, no pueden seguir de esta forma. Con la estabilidad no alcanza, también hay que hacer frente a los reclamos sociales, ¿no? Que tiene que ver con esto. Obviamente Pichetto dice eso y después va a decir, no, Milei tiene que tener superpoderes y todas las cosas que ya hizo el año pasado, ¿no? Digo, la referencia del momento en el que estábamos o que estábamos hasta la semana pasada, alrededor de que una presión sobre otros poderes del Estado, más allá del Ejecutivo, que el gobierno no le da pelota a lo que pasa en la calle, hasta cierto punto, ¿no? Parecía la semana pasada que intentaba abrir un canal de discusión con un sector de los médicos del Garrahan. Después eso se pinchó porque triunfó ahí prevaleció la unidad dentro del hospital, pero el gobierno aparece ahí un poco a la defensiva frente a lo que venían siendo todos estos reclamos y particularmente de diputados en donde no solo fueron los Cuca los que votaron de esa forma, sino que fue Pichetto con todo ese bloque centrista, los 3 diputados que tiene Schiaretti votaron también con los Cuca, los del norte, Jaldo votó con los Cuca, los diputados de Jaldo, 9 del PRO, comandados por Mauge Vidal, que es la más macrista de todos. Ayer decía Pagni, mandados por Macri para negociar en las elecciones. Entonces aparece ahí un clima de debilidad en el gobierno que también se refleja en lo económico, porque particularmente eran medidas que tenían que ver con lo económico, ¿no? Con aumentar el gasto, diría el gobierno. Total, y en parte por errores involuntarios del gobierno, porque esto del PRO tiene que ver con el maltrato sistemático de la Libertad Avanza al PRO, y también tiene que ver con un olfato político donde la gente, lo del Garrahan, atravesó muy fuerte la discusión de las personas con discapacidad también, y yo siento ya en el segundo año de Milei cierto hartazgo de la crueldad, ¿viste? Como esto de la diputada Santillán diciendo, bueno, acá el INDEC dice que vos vivís con 360.000 pesos y te lo dice una mina que cobra 5 palos y me parece que a nadie le cae bien eso, ni al votante más ferviente de la Libertad Avanza. Entonces, ciertas cosas, o Lilia Lemoyne diciendo, bueno, te hubiese dedicado a otra cosa, entonces que seamos todos programadores e ingenieros y, bueno, si te enfermas, morite, porque médicos no hay. Bueno, creo que también hay cierto hartazgo de eso a nivel social y los políticos olfatean eso. Claro. Y también, obviamente, que esto es un camino largo, como todo en el Congreso, entonces de acá tiene que ir al Senado y el gobierno ya dijo que lo va a vetar. Ahora, los vetos no vienen sin costos políticos, porque de hecho el veto anterior a las jubilaciones fue ese asado con los 87 héroes y le costó. Políticamente tuvo a los jubilados afuera. Ahora una imagen recontra casta con los tipos teniendo un asado con botella de vino de 50.000 pesos y los jubilados con el bono que sale lo mismo que el vino. Entonces, como una imagen muy, muy espantosa de lo que pretendía ser un gobierno que iba a sacar a la casta y bajar los impuestos y hacer que vivas mejor. No, y ahora le va a costar más. Claro. Por los números preliminares, ¿no? Porque la otra vez, cuando se votó algo parecido en diputados, los votos a favor habían sido menos, habían habido más votos en contra. Ahora no parece ser esa la situación. Y en el medio está la campaña electoral, por lo tanto, los diputados y los senadores están negociando lugares en las listas mientras ven esta situación. Hay que ver si Milei no cierra el Congreso, ¿no? Que parece ser, o sea, no lo cierra, no que Milei va a ser emperador, sino que en el Senado se vaya dilatando para que todo esto no se trate, por lo menos hasta las elecciones, y después será otra cosa, ¿no? Que es lo que quiere hacer desde hace bastante, porque está en completa minoría, y es lo que menos le conviene, sobre todo porque puede generar una agenda más proclive para la oposición. Bueno, si cierra el Congreso, ahí se termina de convertir en Fujimori y hace su camino hacia Perú un poco más rápido. Claro, el problema es que lo que le dicen los que le dieron gobernabilidad hasta ahora es, de esa forma no vas a conseguir, o nosotros, que te pusimos la plata y que te ponemos los votos, ¿no? La plata de los grupos económicos y los votos de los Pichetto y toda esa gente, está diciendo esto puede ser muy inestable de acá a futuro, o sea, hay que ver cómo llega a octubre, ¿no? ¿Qué va a pasar después de octubre? Todo depende de cómo te vaya vos a las elecciones y además vos
lo que decía Carlos Rodríguez, vos sos muy impredecible. Claro. No sabemos qué puede pasar de un día para el otro, con intereses concretos que tienen los auspiciantes de todos estos sectores. Entonces, hay una advertencia también de todo este sector por la inestabilidad que puede generar, y de ahí creo que salen las medidas que tuvo que tomar Caputo esta semana, de advertencias de los mismos agentes que los asesora, que asesora a los grupos económicos, de una nota de Melconian que apareció el fin de semana, un montón, Cavallo, todos los economistas diciendo que hay un problema de estabilidad con las reservas, ¿no? Total, que es el problema que venimos hablando desde el año pasado, literal. Creo que pueden ir a un Decimos Cosas de hace un año y van a ver que hablamos de este tema. Pero que tiene que ver con que el gobierno va probando distintas estrategias y ninguna le termina de servir. O sea, hace 2 meses iniciamos un nuevo programa con el fondo de una deuda nueva de $20.000 millones, entraron $12.000 millones y los problemas siguen en la puerta. Entonces es un escenario cada vez más complejo donde el gobierno va sacando medidas, donde también para mí está siempre este intento de controlar la narrativa. Sí. O sea, la semana pasada anunciaron este proyecto de ley para cambiar la ley penal cambiaria, que le pusieron el principio de inocencia fiscal, ¿viste? Que a mí un poco me hinchó las pelotas el nombre, pero bueno, no me voy a detener en eso porque no voy a ser una pesada. Pero para mí tenía mucho más que ver con un intento de controlar la agenda de ese día, que era después de la marcha, después de la media sanción en el Congreso, que algo que efectivamente vaya a pasar por el Congreso en las próximas semanas. Digo, justamente el problema que están enfrentando ahora es con el Congreso. Es difícil pensar en un cambio en la ley penal cambiaria ahora. No, sí, ni siquiera lo van a tratar. Es muy probable que no vaya a pasar nada, que sea todo humo para tratar de desviar el eje de la narrativa, porque no funcionó, ¿no? Ellos, lo que habíamos charlado hace un par de semanas, era que ellos intentaban instalar esa narrativa de que, bueno, nosotros, como el gobierno, venimos a decir tus pesos, tus dólares, tu decisión, ¿no? Sí. Vos podés hacer lo que quieras con tu plata, que el Estado no se va a meter. Eso en los hechos ya habíamos visto que no va a ser así, pero en términos de narrativa trataba de poner a la oposición del lado como más fiscalista, más policial, ¿no? Claro. Más, bueno, acá hay que defender a la FIP, hay que defender al Arca. Pero eso duró poco, ¿no? Hubo unos pocos días porque terminaste dando cuenta que la medida era más humo que otra cosa, y terminó primando en la crueldad del gobierno, que era lo que vos decías antes. Entonces, al gobierno le está costando hacer pie en ese sentido, sobre todo en los temas económicos. El dólar volvió a subir, está más cerca de 1.200, cuando hace un mes estaba en 1.100. Entonces, sí, el riesgo país está ahí, claro, pivoteando a los 700. Es como algo que no terminan de resolver. Y estamos de nuevo en el trimestre donde debería ser más fácil para el gobierno mantener a raya el dólar, porque justamente es el trimestre de oro y las liquidaciones vienen siendo récord. No hay un problema. El campo no es que dice no te liquido. Está liquidando y liquidando fuerte. El tema es que esos dólares no se quedan en el Banco Central, y no se quedan en el Banco Central porque a 1.200 te los compran, y porque la política cambiaria del gobierno insiste con que hasta que no llegue al piso de la banda, que ahora estamos en junio, así que es 9.90. O sea, ni siquiera ya es más 1.000, sino que 9.90 no va a comprar dólares. Entonces, ¿qué herramienta le queda para acumular dólares en las reservas? Tomar más deuda. No hay otra manera. Digo, si vos no vas a comprar los dólares de tu mercado externo, y bueno, o te entra por deuda o por privatizaciones, que hoy la lanzó Caputo, pero ya no tenés tanto para privatizar y tampoco hay tanto interés, por lo menos en el corto plazo, de comprar estas empresas argentinas. No, porque hay varios problemas. O sea, el proceso de privatizaciones está abierto desde la ley bases hace casi un año ya que eso se votó, y no aparecen compradores, o el gobierno está esperando venderlas más caras, o una combinación de las dos cosas. O sea, también los de afuera están esperando que sus dólares valgan más, o sea, están esperando una devaluación para meterse. Al mismo tiempo, la seguridad jurídica no les termina de cerrar en términos de mi ley, lo que representa. Entonces, y están esperando a ver qué pasa después de las elecciones, entiendo yo. Al mismo tiempo, no queda mucho por privatizar en Argentina. Estos no son los 90 por varias cosas, pero sobre todo por esto. Cavallo recibió muchos millones de dólares por las privatizaciones de empresas muy grandes que tenía Argentina, que tenía el Estado, pero que ahora son pocas las que hay disponibles para privatizar. Sí, nunca se terminó de recomponer el proceso previo a los 90. O sea, los 90 pasaron y después nunca se volvió al mismo piso de antes en términos de capacidad del Estado. No, claro. Y menos propiedad del Estado. Claro, por eso, o sea, se privatizó toda la energía y la energía sigue siendo privada en cualquier ámbito, ¿no? Antes las tarifas de luz y de gas se las pagabas al Estado, ahora no. Bueno, ahora viste que igual Camesa, que es como esa cosa mixta, la quieren privatizar también. Como claro, lo que queda así, pero que ya no es todo el sector, sino cositas, queda como eso, ciertos actores que regulan, bueno, eso lo quieren privatizar. Queda ese ente que es regulador, porque si no el mercado funcionando solo sería un caos, por eso no lo termina ni Milei, lo descentraliza. Han intentado, pero no pueden hacerlo, pasaron como 3 directores ya en un año y medio, pero algo que queda
es el transporte, ¿no? Las líneas de alta tensión que están en la ruta, en las rutas nacionales. Esas sí sigue siendo propiedad del Estado en mayoría. La minoría la tiene Mindlin, como casi toda la energía del país, y quedan algunas cuestiones más. Por ejemplo, Caputo a lo que apuntaba era las centrales hidroeléctricas, que se vence la concesión y le iba a dar la concesión a otras empresas para que se hagan cargo de ese negocio, ¿no? Lo cual es un negocio terrible para las hidroeléctricas porque se ponen a gestionar un negocio que ya pagamos nosotros cuando con nuestros impuestos financiamos la construcción de represas enormes, y ellos lo único que hacen es regentearlo, ¿no? Hacer plata con plata ajena. Ahora, eso no parece que vaya a venir en el corto plazo, sino lo que la salida que les queda al Toto Caputo es tomar más deuda, como siempre, ¿no? Le dieron 12.000 millones del FMI hace un mes y medio, 2. Y 3.000 del Banco Mundial. 3.000 del Banco Mundial, y ahora le tienen que dar 2.000 millones. Sí. Se supone que a fin de mes patearon ese plazo para julio, pero probablemente hay que ver si esos fondos llegan porque Caputo tiene que cumplir una meta de reservas. O sea, tendría que haber comprado dólares en el mercado, lo que decía Cande recién, los dólares de la cosecha, que suelen hacer todos los gobiernos en esta fecha hasta fines de junio, pero está terminando la cosecha gruesa y Caputo no compró los dólares. Entonces las perspectivas son que no pueda cumplir esa meta de reservas de dólares guardados en el Banco Central para mostrárselas al FMI y decir, mira, estoy cumpliendo con lo que vos me pediste. Entonces va a tratar de cumplirlas tomando más deuda. Claro. O sea, dibujándolas. Sí, que es básicamente lo que salió ayer. Una cosa espantosa, 3 hojas de Word con medidas para extranjeros, de nueva deuda con bancos extranjeros, de flexibilización de condiciones, de un nuevo, viste, como toda una batería de cosas. Y algo que para mí no hay que normalizar, y es que en vez de hacer una conferencia de prensa, porque vos estás anunciando un montón de cosas, y la gente, y queremos preguntar... haces una conferencia de prensa, macho, no. Dijeron, no, mañana a la mañana vamos a estar en Carajo Stream, que les recuerdo es un canal privado, no es el canal del Ministerio de Economía, no, esto es un canal privado. Dijeron, vamos a hacer los anuncios en un canal privado y que no se les ocurra poner un periodista a la mesa porque me preguntan algo y me desestabilizan completamente. Así que se sentaron los 5 pelotudos, 6, perdón, me estaba olvidando de Felipe Núñez. Conduce el jefe. Eran 7. No, eran 6. Era los 6 pelotudos a contar que encima, pobre, a mí me dio pena porque digo, imagínate que vos sos libertario convencido y te levantás a las 10 de la mañana y estaba Ausili explicando la medida más técnica del mundo. Yo decía, yo lo escucho porque me dedico a esto, o sea, es mi trabajo, me pagan por esto, pero pobres pibes, escribían en el chat tipo, no entiendo nada, pero banco. Y no se entiende nada, hermano, claro que no entendés nada. Ahora, el problema es que vos no entendés nada y te están regarcando. Pero además como no te das cuenta, o sea, vos lo ves a Auxilio, lo ves a Toto Caputo, y no sospechás que te están cagando, vos no votaste en contra de la casta, está la casta ahí, cagándote en vivo, y vos decís, sí, maestro, clase. No entendiste un carajo, nadie entendió un carajo, era todo recontra técnico. Y Caputo diciendo, bueno, la meta de reservas no es tan importante porque las reservas la vemos como una conclusión del programa económico. Entonces, si al programa económico le va bien, vamos a acumular reservas. Bueno, macho, no le está yendo bien a tu programa económico porque no estás acumulando reservas, lo único que acumulás es más deuda. Entonces, lo único que estás haciendo es hipotecándonos cada vez más profundo y cada vez más parecido a tu periodo anterior, que no fue hace tanto tiempo. Entonces, como que no se entiende bien por qué terminaría distinto. No, totalmente. Lo que él dice que terminaría distinto es porque hay superávit fiscal, ¿no? Lo que venimos charlando todo el tiempo, evidentemente con eso no alcanza, eso es lo que le venían diciendo todos los economistas hasta ahora, ¿no? Hasta Cavallo, Melconian y todos. Hasta Riazu, ¿no? Que hasta hace un mes y medio, hasta que salen del cepo, ahora ya no está bancando tanto, ¿no? Dice, tienen que juntar reservas en el Banco Central. Dice, tendrían que haber 100.000 millones de dólares en las reservas. ¿Ves? Riazu es un tipo que debería estar preso. Sí, obvio. Totalmente. Pero el Toto Caputo también. Sí, Toto Caputo también. Más todavía. Ahora, hay un problema. De mínima embargado, o sea. ¿Qué pasa? Que anda a encontrarle la plata, ¿no? Es tan bueno en lo que hace. Está en las Islas de Man. Que sí, pero no puede justificar que es de él. El punto es, para mí, que hasta incluso tratando de controlar la narrativa, muestran que están perdiendo, porque están hablando de las reservas, que es de lo que le vienen hablando los econochantas de Mandrilandia. Claro. Entonces, vos al final estás escuchando todo lo que dicen los econochantas porque haces un programa de 1 hora solamente para responderle a ellos. Y vos no haces una conferencia de prensa porque la última vez que hizo una conferencia de prensa lo agarró John Eyeri con una pregunta, el tipo tartamudeó y no sabía qué hacer. La tapa de los diarios hablaban de eso, fue increíble.
Claro. No te quieras hacer el lío conmigo. Fue espectacular. Mis felicitaciones para el periodista. Estuvo bien, John. Claro. Pero el tipo no hace la conferencia, hace un círculo cerrado, deja que hable el presidente del Banco Central y los técnicos, los que saben, y él después dice, bueno, déjame igual cerrar a mí. Y habla él, y el tipo dice, nosotros no queremos comprar dólares, el Banco Central no quiere comprar dólares para las reservas, porque eso implicaría meter más pesos en la economía, es lo que viene diciendo Milei. Toda entrevista que da Milei dice, no vamos a comprar dólares dentro de las bandas, y Caputo termina diciendo, podemos llegar a comprar dólares adentro de las bandas. El Tesoro se puede meter a comprar en algún momento algún lote grande y se enrida hablando sobre eso, se enrida sin preguntas y dice, puede ser que nos metamos, pero no el Banco Central. O sea, no es emisión monetaria. Se mete el Tesoro con plata que tiene guardada. En el Banco Central. Y que emitió hace un mes el Banco Central, es una cuestión técnica, pero emitió en utilidades, lo mismo que hacían los Cuca. Entonces, el tipo agarra y dice, es lo mismo que hacía Massa, y el tipo agarra y dice, esto no implicaría meter más pesos en la economía porque ya fueron impresos antes. Pero termina... Todo el discurso del gobierno viene por el lado de no nos vamos a meter en el mercado para no aumentar la demanda en el mercado. Si aumenta la demanda de dólares, el Banco Central es el jugador más grande que tiene la economía argentina. Si ese jugador se mete a comprar dólares, sube el precio, ¿no? El mercado ve que hay más demanda y bueno, le vendo más caro porque es un pez grande. Por eso no lo meten, para que baje el dólar, ¿no? Que baje el dólar frente a las elecciones. Ahora, si dice que el Tesoro se puede llegar a meter, ¿por qué lo dice? Por Claro. eso y el dólar no bajó. Todo está tanto quilombo para que el dólar siga estando en 1.200. Entonces deja abierta la puerta para que el Tesoro se meta. ¿Por qué lo decís ahora? ¿Por qué no lo hizo de forma silenciosa? ¿Por qué no estuvo este mes y medio callado el Tesoro comprando? Es medio difícil, pero lo podría hacer. Es el Toto Caputo. Podría meterse a comprar dólares. No lo hizo. Voy a decir una cuestión técnica nada más que para mí igual no es relevante, pero entiendo que la idea es comprar lotes grandes y no lotes chiquititos, justamente como para no alterar el precio del dólar, alterarlo lo menos posible. Pero más allá de eso, para mí es una cuestión muy sencilla, donde no tenés que ser economista, para darte cuenta que si cada 20 días te cambian la política monetaria y la política cambiaria, las cosas no están saliendo bien. O sea, más allá de los cambios, si vos todo el tiempo estás reajustando la hoja de ruta, porque tu único horizonte es mantener el dólar bajo para mantener la inflación planchada y ganar las elecciones, como hicieron 1 millón antes, digo, no es que es ni el primero ni el último gobierno que está haciendo eso. Pero si vos cada 20 días estás cambiando, primero le decís a los inversores extranjeros, no, yo ya aprendí de 2018, voy a poner una regla para que tengas que quedarte 6 meses. Y no pasan ni 2 meses y te digo, no, está bien, vení, si querés irte mañana, te vas mañana, no pasa nada. Bueno, ahí hay un manotazo de ahogado que se ve claramente. Si vos volvés a endeudar con bancos privados, nadie sabe la tasa de interés porque tenemos un riesgo país más alto que la última vez que lo hicimos, que fue en enero. O sea, que estás endeudándonos a un precio muy caro, también es leído mal por los mercados. O sea, yo entiendo que más allá del mercado como agente para las personas, también si estás todo el tiempo cambiando la política monetaria y cambiar y después las cosas no están funcionando. Y pasa que también el anuncio a la mañana, en carajo, solo para especialistas, es para que la gente no se entere que esto cambió. Sí, estaba todo muy en chino, la verdad que no era un lenguaje de divulgación. Claro, porque además son medidas que no vienen a lo cotidiano. Uno no es que dice, ¿qué cambió hoy? A ver si puedo... No, cambió lo de los bancos, lo de las LEFI, la tasa de referencia, eso va a ser lo que le cambia a la gente en el bolsillo, ponele. No, sí, o sea, estructuralmente cambia un montón por lo que vos decías recién, que para que quede un poco más claro solamente, que era algo que veníamos charlando. Cuando hacen el acuerdo con el FMI, la semana siguiente... Caputo larga una circular diciendo que pueden empezar a venir fondos de afuera a hacer carry trade, o sea, que vengan inversores extranjeros, compren pesos al Banco Central y se pongan a comprarle las LECAPs a Caputo y a hacer bicicleta financiera, pero solo se podían ir después de estar 6 meses. Ahora, 1 mes y medio después, sacan ese plazo mínimo de 6 meses. Entonces, los fondos de afuera pueden venir a hacer ese carry e irse antes de las elecciones, todos juntos, como ha pasado tantas veces en la historia argentina. Ahora, ¿no es una mala decisión eso? Digo, si vos, o sea, ¿no te estás generando un problema para las elecciones que justamente cuando la gente te tiene que votar? Eso es lo que yo no termino de entender. Como, ¿cómo no vas a tener presente que nadie quiere tomar el riesgo de Argentina en elecciones? Es un riesgo muy alto. Para mí es una muestra de desesperación. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio,
este es el periodo en donde entran los dólares por la cosecha gruesa. ¿Qué pasa a partir del 1 de julio en adelante? ¿No? Que es lo que decía JP Morgan. En agosto nos vamos de hacer carry trade en Argentina. Entonces, Caputo trata de que lleguen la mayor cantidad de dólares posibles ahora para que no venga un abismo a partir de julio y el dólar se vaya al techo de la banda. Entonces, lo que ve también, creo yo, con esta movida es decir, nosotros hace 2 semanas emitimos 1.000 millones de deuda convertible de dólares a pesos, en donde los dólares iban directamente al Banco Central, que esto ya lo hemos charlado. Y eso lo que generó fue, como la deuda fue muy cara, o sea, ofreció una tasa de interés muy grande, cuando eso empezó a cotizar en el mercado, en Argentina, tardó 5 o 6 días, cuando empezó a cotizar, el precio subió mucho y bajó el rendimiento. O sea, los que habían entrado, por ese efecto de empezar a cotizar, había muchos demandantes en Argentina que querían ese bono porque estaba pagando una tasa más alta que los bonos que estaban acá, entonces hace una ganancia de capital rápida, del 5%. Y después se lo compran los argentinos y vemos. Entonces, si los inversores ven que Caputo está interviniendo futuros, que dice que va a emitir más deuda para bajar el dólar, que el dólar se va a mantener estable hasta las elecciones, cueste lo que cueste, ¿no? Endeudarnos a 200 años, le dice a los inversores de afuera, vengan, no necesitan estar haciendo tasa todos los meses, sino que incluso cuando vengan van a tener un premio, que es que van a tener una ganancia de capital rápida cuando empieza a cotizar ese título en el mercado secundario, que es lo que pasó la semana pasada. Perfecto. Ahora, si vos sabes que se van a ir todos antes de las elecciones, ¿de dónde vas a sacar los dólares para darle salida a todos? Y no se sabe si se van a ir todos antes de las elecciones. A mí uno me dijo algo, no voy a decir quién, capaz sí lo podría decir, pero como no tengo la autorización no lo voy a decir, que me decía, no, para mí la apuesta es que los extranjeros se vayan, lo compren toda la Salic de acá, y hagan una apuesta muy riesgosa. Y se pueden comer un 2019. 2019 fue cuando perdió Macri, que toda la bolsa financiera creía que iba a ganar. Y no es que gana porque eran las PASO, pero Alberto le saca mucha diferencia. Bueno, en ese momento hay un derrumbe de la bolsa financiera que creo que es el derrumbe más grande. De las acciones es la más grande en un día de la historia de la humanidad. ¿De la humanidad? De las bolsas, sí. Tampoco existen hace tanto. No, bueno, pero no sabía. Pensé que era algo de Argentina. Hablamos en términos de Milei, ¿viste? No. La caída del 19 de agosto, 18, 17 de agosto, fue la caída más grande en un solo día. Y la segunda fue el día siguiente. Yo había empezado a laburar en fila y tuve que cubrir eso. Fue muy traumático. En un solo día cayó 50% la bolsa. Nunca pasó eso. Fue tremendo. Las caídas, los cracks llevan varios días, se cierran las negociaciones. Y esto fue hace 6 años, chicos. O sea, no fue hace tanto. Digo, es el mismo inversor. No es que le contaron esa historia, el abuelo le contó que una vez en Argentina. No, es la misma persona. Bueno, ahora las acciones están más caras que en ese momento. Bueno, lo que digo es una apuesta fuerte, porque si en las elecciones, que igual vos tenés primero Provincia de Buenos Aires y después tenés las nacionales, pero bueno, hay una expectativa puesta ahí, donde si no gana Milei, que es lo que pretende el mercado, para que pueda mantener estas reformas y que pueda seguir cortándole la cabeza a jubilados con tal de tener superávit fiscal, entonces que se va a desplomar toda la chota. No, totalmente. Lo que vos dijiste es parecido a lo que dije yo. Yo lo dije en términos técnicos, que es como la ganancia de capital que se hace el de afuera por venderle al de acá, pero el que lo compra es el de acá. El que lo compra es el de acá. No es que esa ganancia... ¿Y qué tenemos como una adicción al riesgo? ¿Qué le pasa a la bolsa? Y no, hay que pensar también que desde el día 1, y uno lo ve en los tweets, en Twitter, de todos los tipos que son dueños de la Salic, que hay muchos que tuitean y que hacen videos en Instagram. ¿Lo decís por el correntino? Que se parecen a Cositorto incluso últimamente. Tienen que consultar a un asesor de imagen. Parecen el Colorado masivo. Creo que somos el único stream que no está sponsoreado por ellos, así que podemos bardear tranquilos. No, obvio, sí. No, obvio. Pero, o sea, están demasiado metidos y también lo hacen como muy explícito. Sí. Y eso, viste, después eso tiene consecuencias hacia adentro del negocio igual. Porque vos te estás ganando mucha guita, tampoco les pongas tanto porque nos cagás el negocio. Después, cuando esto dé la vuelta, nos van a venir a buscar. Claro. Resto, ¿no? Ahora... El punto es que todos ellos le vienen comprando desde hace mucho toda esta movida Caputo. O sea, las movidas anteriores también fueron muy riesgosas. Las del verano pasado, sí, obvio. las del blanqueo, las de prestarle la plata a Caputo para que salga de la corrida de la ley bases del verano. Sí. Eso, ahí hicieron mucha plata. El año pasado, si tenían buen timing, que fueron los que primero entraron, fueron ellos, la Salic y los bancos en menor medida, hicieron 30% en dólares solo con esa movida. Entonces, sin contar las acciones y los bonos en dólares que subieron más. Entonces... hicieron mucha plata. Con Caputo le dice síganme bancando. Y ellos siguen bancando y siguen haciendo mucha plata. Ahora, probablemente pueden tener grandes pérdidas si esto sale mal, pero yo creo que con las ganancias que tuvieron hasta ahora, más que lo compensan.
También eso, ¿no? Como está bueno esta recapitulación que haces, porque yo desprecio mucho ese argumento de, bueno, la estabilidad macro, porque en realidad este gobierno nunca consiguió ningún tipo de estabilidad. O sea, el año pasado, a mitad de año, ya estábamos con las alarmas prendidas por las reservas y por el atraso cambiario. Lo salvó el blanqueo. Después el verano fue re complejo. Ya tuvimos el repo, o sea, esta deuda con bancos privados, que fue una tasa del 8,8%. Tuvieron que comprar un montón del tesoro de Estados Unidos para poner garantía. Bueno, un acuerdo así muy leonino por $1.000 millones. Después toda la inestabilidad previa al acuerdo con el FMI, conseguiste el acuerdo con el FMI, pasaron 2 meses y de nuevo estábamos con todas las alarmas sonando. Entonces, ¿de qué estabilidad me hablan? Es terrible, porque ¿De qué estabilidad me hablan, chicos? hay Unas estabilidad. ganas de estabilidad tengo. No, porque supuestamente hay estabilidad macro, pero si los jubilados ganan 30 lucas más, se va todo al carajo. Claro. Somos Zambia de un día para el otro. Sí, Si sí. los médicos quieren ganar más de un palo, no, te estás atentando contra el orden macro, esto se Sí. derrumba mañana. Si hay una corrida contra el dólar o empieza a perder dólares el Banco Central, hay inestabilidad macro y tienen que venir un rescate del FMI de $20.000 millones. Ahora lo mismo, si no conseguís reservas, tenés que traerlas emitiendo más deuda, porque si no emitís deuda se va todo al carajo. Entonces, evidentemente no hay una estabilidad, o la única estabilidad que se mantiene en Argentina en el último año y medio, un poco más también, es la estabilidad que tienen los rendimientos de estas entidades financieras que se están llenando de guita. Claro. Con el carry y con que todo el foco de la política monetaria, la política económica está puesta en garantizar ese negocio de tasa de interés contra un dólar relativamente estable que garantice una estabilidad financiera, una estabilidad monetaria en donde los movimientos de guita no vayan fuerte a presionar al dólar. Sí, y a la vez elecciones donde no es que, viste, siempre es difícil leer las elecciones legislativas porque no es que hay un ganador tipo de ejecutivo. Y es verdad que la Libertad Avanza viene de la nada misma, entonces todos los números lo festejan, ¿no? Que igual para mí es más narrativo que victoria real. Pero a la vez no es que la está rompiendo en elecciones, no es que la gente dice, uy, sí, Milei. De hecho, a Karina cuando va a algún lugar, digo, ya le pasó en Misiones. ¿Y dónde más le pasó la última vez? Que fue a algún lugar y medio la escracharon. La última vez fue que le tiraron yerba. Sí, ese momento fue precioso. Sí. Eh, Que le tiraron un balde de agua en... Sí. Pero estaba pareja, creo que le cayó pareja en la cabeza. Ay, Una amo este vecina país. le tiró de arriba, estaba haciendo una... Amo este país. Inaugurando un local de la Libertad Avanza. Nunca que te convenzan de que no somos justamente eso. Le tiró, una vecina le tiró un balde de agua, fue espectacular. Bueno, como un montón de repulsiones que están ahí presentes, como un caldo. Yo siento, bueno, también tiene que ver no con las distintas manifestaciones. Tampoco es cierto que no hay más piquetes o paros, sino que las cosas están más segregadas, si se quiere. Y ahí lo uno con esto de la posible condena a Cristina, en el sentido de que para mí es más allá de que para mí está mal, digo, para mí está mal y para cualquier persona que sepa un poco de judiciales entiende que esa causa es una paparruchada, pero más allá de eso, tiene el poder de aglutinar, porque también ordenás algo que era la oposición que estaba en plenas internas, bueno, acomodás todo a la condena de Cristina y al repudio a esa condena y a ver cómo construís a partir de eso. Ese es un poco el escenario que yo veo a partir de ahora. Sí, depende si va presa o no, aunque sea domiciliar o no, ¿no? Porque si efectivamente va presa y la inhabilitan para ser candidata... sí, la proscriben. La proscriben, termina... O sea, no sé qué tipo de aglutinamiento puede llegar a haber, porque si no está Cristina, le hace un favor a la oposición, a una parte, al peronismo de centro-derecha. ¿No? Hay que ver cómo se acomoda el peronismo, porque igual Cristina como figura va a estar proscripta, pero va a seguir hablando y haciendo política, obviamente. No, sí, claro, pero desde otro lugar. Desde otro lugar. Si no puede ser candidata, ¿qué poder tiene? El poder Se armará una ella, nueva puerta de hierro. Pero el poder que tiene ella son los votos, no otra cosa. Porque el resto del poder lo ha perdido. O sea, ahora está replegada en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires. Sí. No es que venía en un proceso expansivo, sino Está que bien, pero todo lo pensémoslo más llanamente. Ella se propuso a candidata a algo, la proscriben. Yo creo que en este escenario, donde lo que vemos que va ganando en las elecciones es la indiferencia, porque de hecho pasaron las elecciones de Misiones y fueron las de más baja participación desde la vuelta de la democracia, y ganó Rovira como siempre en Misiones. Pero más allá de eso, como que para mí... esa línea puede hacer que mucha gente también diga, che, ¿qué onda esto? Pará.
y eso aglutine gente que por ahí estaba justamente desencantada de la política, pero que entiende que no quiere vivir en un país donde pasan estas cosas. Puede ser, yo realmente no la veo, no veo que haya gente muy preocupada por lo de Cristina. Ay, yo sí la veo gente en eso. general, más que los medios por ahí, ¿no? Sobre todo de la oposición, que están todo el día hablando de esto. Johnny Viale, ¿no? Está en su prime y toda esa Johnny gente. Depp está ahí tipo diciéndole a la corte lo que tiene que hacer. O sea, Por el eso, nivel de ese es- tupé tipo... Se ponen a trabajar, chicos, ¿eh? Yo vi ayer, no fueron. Claro, no, pero por eso yo creo que también, o sea, al pasar de la discusión de ser qué pasa con los médicos, qué pasa con todo eso alrededor de la narrativa pública, de los medios, y ahora se discute sobre si una candidata va presa o no, si qué pasa con la oposición. También qué pasa con discutimos las si listas. estaba bien que un policía de civil dé 11 disparos y mate a un niño, ¿no? Eso también fue parte de No, los sí, dichos de esta eso es semana. lo que intenta desarrollar Bullrich, obviamente, pero desde el lado de las candidaturas, evidentemente, si la gente tiene cada vez menos ganas de ir a votar, no sé qué tanto apego pueda llegar a tener a cuál podría ser la respuesta frente a lo de Cristina o cuál es el día después de Cristina inhabilitada para participar Claro. de las elecciones, sino que yo lo veo más por un lado de una jugada que además creo que es lo que piensan los peronistas, los cristinistas, que es que es una movida para ordenar la oposición sin Cristina, o sea, que haya una oposición a Milei más centrista, que prescinda Pero de esto Cristina. levanta la figura de Cristina, no Sí, la pero si no paga. puede ser candidata. No importa, será lo Obvio, que diga yo estoy de Cristina. acuerdo con que... O sea, para mí levanta la figura. Es un poco lo que, o sea, es lo que le pasó a Lula, básicamente. Sí, en este momento sí, porque Cristina parece que quiere ser levantada, ¿no? Si me preguntabas hace un año, no, porque no, Cristina Bueno, no es estaba que está haciendo jugando distinto que hace un Claro, año por eso, también. por eso. Hace un año y medio no estaba haciendo nada. De hecho decía, yo no voy a ser candidata para no tener fueros, no voy a ser nunca más candidata. No, todo el relato es completamente distinto. Por eso, es cierto, es una jugada de alto riesgo, por eso no sé qué va a pasar. No sé si van a ir, va a terminar siendo condenada, inhabilitada o no. Es de alto riesgo, pero yo creo que igualmente que esto no es casual que se esté dando ahora, obviamente por las elecciones, pero también porque si el presidente es un trastornado y el que viene segundo, la principal líder de la oposición, es Cristina Kirchner, que es el cuco para Comodoro Pi, para los grandes grupos económicos, y ven que después está el vacío, Sí. o sea, literalmente la gente sin ir a votar, y lo que era, y el PRO no existe más, el macrismo dejó de ser una alternativa porque el propio Macri no quiere, se fue afuera, entonces los tipos están tratando de intervenir para pensar en un recambio, en una oposición, por ahí no en estas elecciones, pero sí de acá a futuro, y que no la aglutine toda Cristina Kirchner y que absorba al peronismo ese de centro, de las intendencias del conurbano, de los gobernadores del norte, Me etcétera. parece que eso es algo que puede pensar una persona en soledad. No es algo que resista una discusión de qué es lo que pasa cuando vos encerrás un líder político. O sea, te Depende de qué guste líder o no, político, claro. te guste o no, la mina fue 2 veces presidenta, tiene su techo, pero tiene un piso altísimo. O sea, es altísimo el piso que tiene Cristina, es uno de los pisos más altos. ¿Tiene un techo muy cercano? Sí, tiene un techo muy cercano, pero hay un núcleo duro importante de gente y es una mina que construye políticamente. O sea, incluso cuando no fue candidata y cuando dijo que no iba a ser candidata, igual cada discurso de Cristina era casi una cadena nacional. O sea, estaban todos los programas de televisión poniendo el discurso de Cristina. Entonces hay algo ahí donde si vos no te das cuenta que haciendo esta movida judicial la levantás aún más allá de todo lo que tengamos que ver en estos momentos, ¿no? Porque, no sé, le puede pasar como le pasó a Vudú, que lo fueron a buscar a la casa cuando estaba durmiendo, digo, para que sea toda la situación lo más humillante posible. Pero todo eso te enaltece si vos sos un líder, una lideresa política con vocación de poder. Sí, obviamente. Yo creo que ellos por ahí lo veían más de un lado de debilidad hace un tiempo, pero para mí la línea creo que la marca bien la segunda mujer más brillante de este país. No sé, podemos poner primero a Cristina Sí. y segunda a Mirta Legrand, que dijo, yo la veo a Cristina que puede Pero, volver. tipo, ¿quién es? Cristina puede volver, ¿no? Que se lo dice además en una mesa toda súper republicana, Gorilona, sí. gorilísima. Y le dice, Cristina puede volver. Y si Cristina vuelve va a ser el Ministerio de la Venganza. Claro. Y los va a ir a buscar a todos los que lo fueron a buscar ahora. Y puede ser que tenga razón, yo no creo que eso vaya a pasar porque no es lo que hizo el kirchnerismo en estos últimos 20 No, años. me encantaría que pase eso. No, Pero obvio, no eso creo es lo que le va a pase pedir eso. las bases, probablemente. Pero después Cristina va y dice, voy a elegir de candidata a presidente a Horacio Rodríguez Larreta. Porque es el Bueno, momento pero también las cosas cambian, la política es dinámica. Pero por eso Y- la quiere meter presa para mí, por las dudas. En términos de tratar de armar la oposición, de una oposición de un recambio más republicano. Lo dijo también, no solo Mirta, lo dice
Minujín, el jefe de la Cámara de Comercio Yankee Argentina, jefe de JP Morgan a nivel regional en Argentina. Tipo dice, está todo bien con la estabilidad macro, el superávit fiscal, pero hay un problema institucional. No se aprobó ficha limpia. ¿Qué ficha limpia? Que Cristina no sea candidata. Sí. Y esa es la preocupación de Estados Unidos o de la Cámara de Comercio, de las empresas de Estados Unidos, de Coca-Cola, JP Morgan. Sí, yo McDonald's, entiendo todos bla, los bla. fantasmas, pero me parece una subestimación muy fuerte a los movimientos populares y a la política en sí, creer que vos podés solucionar esto condenando a Cristina. Pero- Al contrario, creo que podés generar todo lo contrario. Totalmente, obvio. Y ojalá lo genere todo lo contrario. Eso si tienen ganas de capitalizarlo, si Sí. la gente tiene ganas de hacerlo. Es que medio que no te si la dejan gente- otra opción. O sea, incluso si vos ibas a hacer otra cosa, no te queda otra que profundizar para ese lado, porque si no, te dedicas al ostracismo y a estar condenado y chau. Y depende, o a sumarte a eso y hacer una oposición de centro, a una oposición con otros candidatos. No la veo en esa, Cristina. Por las últimas declaraciones no la veo en esa. No a Cristina, pero Cristina, que es más que él, es Cristina y su hijo. El resto, o sea, hasta Kicillof es oposición a Cristina. Puede ser que Kicillof, ahora si Cristina queda fuera, el tipo trate de canalizarlo. Pero Y el armado estaba de ahí al Kicillof- lado de Mayra Mendoza, como que también estas cosas te aglutinan. Sí, Estás pero- repeleado hasta que algo te Puede ser, aglutina. Más al peronismo, como que en eso... Puede ser, hay que ver hasta qué punto y después, si el candidato es otro que no sea Cristina, hasta qué punto Cristina puede incidir en el gobierno, porque el anterior decidió no hacerlo, ¿no? Sí. Y eso también hay mucha gente que no se lo perdona, que es no hacerse cargo de uno de los peores gobiernos de la vuelta de la democracia hasta acá, que fue el de Alberto Fernández. Cada vez que le preguntan, dice, yo elegí al presidente, ese no fue mi gobierno, ¿no? Y eso a la gente le duele, sobre todo a la Obvio. gente que creyó en ella. Entonces, hay un montón de factores, pero yo estoy de acuerdo igualmente, hay una subestimación de todos estos sectores de poder de los negros, de la gente, que es muy fuerte. Pero también hay una señal y una marcada de cancha muy fuerte contra Milei, porque Milei decía, estaban envalentonados desde el momento que Cristina dice iba a ser candidato, aparece el gordo Dani y dice yo le gano, Santiago Caputo manda a todos los propios a decir le Yo vamos a le ganar gano, además salís de Twitter, no te conoce nadie, flaco. Esa cosa de ego de tuitero, amigo, salís del AMBA y no te conoce nadie. Nadie, o sea, hay que salir un poco del submundo de las redes, no te conoce nadie. Puede tener 7 millones de seguidores, puede ser un youtuber de la concha a la lora, salís a la calle y no te conoce nadie. De hecho, a mí me ha pasado de estar en un hotel y veo a un pendejito que está rodeado de gente y digo, ¿quién es? No, es un youtuber que tiene 100 millones de... Tipo, ni idea, flaco, ni idea. Así funcionan las redes, nadie sabe quién sos. Para que te voten en una elección, la gente tiene que saber quién sos primero. Boludo. Venezuela no es como te dicen las redes, ¿no? Claro. Hay una cosa que dicen las redes y otra cosa en la realidad. Seguro él lo hace para baitear porque no va a ser candidato. Claro. Es santiagueño, además, tendría que ser candidato allá. Eso, el domicilio no le importa a Nah, ya nadie. sé. Pero él no quiere ser candidato. Eso No es lo que quiere dicen porque todos. no se anima, porque va a perder y No, toda claro. su mística va a desaparecer. No, claro, pero digo, es también una mojada de oreja para ellos porque estaban envalentonados con, que es lo que viene diciendo Milei desde el año pasado hasta ahora, le vamos a poner el último clavo en el ataúd del kirchnerismo, Sí. ¿no? Ganándole a Cristina Kirchner en las urnas. Y ahora la Corte dice, no, la podemos llegar a proscribir. Por lo tanto, ahí también le marca la agenda de decir, mirá, vos no sos emperador, vos no tenés el poder, vos no podés incluso manejar la agenda. La agenda le está marcando la Corte desde la semana pasada para Sí. acá y si siguen dilatando el anuncio va a Sí, seguir eso hasta también las muestra elecciones. la debilidad del gobierno. Para mí Claro. fue un error que Milei se vaya ahora. No era un buen momento para irse. Y bueno, la prioridad de Milei está afuera, ¿no? Después lo que pasa acá es otra cosa. Y No, lo además que le sensibiliza a Israel es impresionante. En el mismo momento que deportan a todos los que iban ahí en... Ay, se me fue el nombre. en el selfie se llamaba el bote. No, selfie le dijeron la propaganda israelí, choto. Bueno, le decían en la prensa así. La cosa libertad, pero no me sale el nombre, tengo poca marina encima. No, pero es que estaba Greta Thunberg. Sí, Sí. qué bien que envejeció Greta Thunberg, la Sí, verdad. había un tuit muy bueno la queremos. de Coppel que decía si Greta se hubiese dedicado a lucrar con el ambientalismo, sería el héroe, la heroína de todas las ONG, Total, de todo el mundo olvídate. occidental, pero eligió profundizar y ahora es una paria internacional y nadie la quiere. Pero te das cuenta de cuando recién arrancaba tenía todos los medios, absolutamente estaban todas las portadas de todo. En el momento en que se empezó a radicalizar un poco más y dijo Palestina, adiós mi vida. Sí. Eh, No, totalmente. Sí, y hoy recién estaba la foto con Netanyahu de Milei, en donde Sí. él dice que hizo alineamientos con él, también en un momento de gran debilidad política de Netanyahu en su propio país. Milei no registra estas cosas, ¿no? Él está más allá. También cayó Elon Musk, su referente en Estados Unidos,
hay que ver Qué cómo momento sigue. pochoclito ese, ¿eh? Gran momento. Sí, sí, sí. Están pasando un montón de cosas y Sí. justamente a Bueno, en nosotros nos Los tocó el peor. Ángeles, todos los levantamientos. La batalla de Los Ángeles. Eso me mata. Hoy lo entrevistó Ari Alaje en la radio y decía, le dijo lo de la cada bala bien puesta y decía, bueno, en una marcha, porque acá ustedes se creen que pueden salir a la calle y romper propiedad y eso no pasa en ningún país del mundo. Y yo pensaba tipo, ¿vos viste lo que está pasando en el mundo? Porque ganó el PSG y rompieron todo. O sea, estamos en ese mundo, ¿eh? Ni siquiera era una manifestación política. ¿En qué mundo crees que vivís, hermano? Bastante tranquilitos estamos en Argentina en comparación a lo que está pasando en otros lugares del mundo. No, es que ese es el problema del AGE, del Gordodán, etcétera, que no saben lo que pasa en la calle. Saben lo que pasa en No. los streams, en YouTube, en Laj es Twitter. como un idol en América Latina, ¿eh? O sea, en Perú es como Obvio, obvio. el rockstar de los libertarios. Obvio, sí, en México. Y en Está varios siempre de lugares. gira ahí con Nicky Márquez, Ah, claro. dando vueltas por Y antes estaba Latinoamérica. con Gloria la mexicana, pero se pelearon. Gloria, No sé quién es cuánto. Gloria. No, es también muy grande. Era una Milei de allá, hablaba de economía, es economista. Y se pelearon. Tuvieron un Zoom. No, claro, estaban amigos hasta que se pelearon por el aborto. Ah. Ella creo que estaba a favor y él estaba en Y contra. sí, porque es libertaria, boludo, no es tan difícil. Y se pelearon a muerte. Es un video que está todavía es legendario. Es muy gracioso porque en un momento decía, yo elijo no tener ningún amigo, ni pareja zurda, no sé qué. Yo estaba tipo, decime 5 amigos que tengas. O sea, 5. 5 No, por personas eso, que cuando por eso. estés triste la llame, decime 5. No, totalmente. Además, y es un método que tienen él y que tienen No, todos. pero es un método incel, porque hay algo ahí donde como hay una cuestión muy, viste, de creerse, muy Andrew Tate, de creerse los discursos que ellos mismos dicen, viste, y es Claro, como, claro. yo elijo no juntarme con toda esta gente y yo elijo todo esto porque en realidad yo soy mucho más que ellos, y la realidad no, es que sos un roto, nadie quiere juntarse con vos porque sos un excluido y un marginal que encima nunca aprendió a relacionarse socialmente, entonces eso se va profundizando y termina siendo esto. Que da pena porque no sabe hablar con otra persona sin insultarla porque entiende que todo lo que no sea exactamente igual a él o lo idolatre son zurdos de mierda. Y es parte de este momento del mundo, como gente que se autoconvence y en realidad el problema sos vos, hermano, no es tan difícil. O sea, como en general el problema es uno. Y nada, se resuelve aceptando tus miserias, boludo, y tratando de ser más sociable. A veces es fácil, ¿viste? Pero para la gente también es muy difícil socializar. Sí, eso lo entiendo, pero el problema sos vos, no el mundo. ¿Qué crees que te diga? Y bueno, pero cada vez hay más gente que le cuesta más. O sea, Pero porque se convencen también. Lo de Andrew Tate, esto del 80-20, ¿viste? De los chabones que dicen, no, el 80% de las mujeres que están con el 20% de los varones. Mentira, boludo. O sea, mentira. Realmente, sos un poco gracioso y la vas a poner. O sea, la vara está no en el piso, en el subsuelo es quinto está. Y vos te autoconvences de que no, de que todas las mujeres quieren estar con el 20%. Mentira. Mentira. Lee cualquier cosa de mujeres, tipo, tratás más o menos bien a alguien y la pones. Es realmente fácil porque todos tenemos conflictos en este mundo hiperindividualizado. Entonces, viste, como que también si te juntás con toda gente que dice lo mismo que vos y están todos tipo, no, sí, las minas que son todas putas y lo único que quieren es estar con los tipos, como, sos un pelotudo. Es que el problema es que la gente no se junta con nadie, la gente que los consume. Está todo el día con la computadora encerrado. Es como el meme ese que está Are You Winning Son? Y que entra a la habitación y él está o timbeando o cualquier cosa que uno le ponga o está jugando algún jueguito. Y eso es lo que hacen los pibes. Yo lo he hecho muchos años de mi vida. También tenía mis amigos, jugaba al básquet, iba a la escuela y tenía amigos. Pero también pasé muchas horas jugando. Y cuando uno se pasa muchas horas jugando al LOL y a eso, uno se pone entra en una. Asocial. Claro, y se putea. La única forma que tenés de relacionarte con el resto es putearte en el jueguito. Y eso pasa todo el tiempo. Y a esta gente le pasa mucho, sobre todo cuando son más pibes, vas a la escuela y te hacen bullying, entonces no vas más a la escuela, estás todo Está el día bien, encerrado ¿no? en O tu sea, pero a casa. mí también me hicieron bullying y yo no me hice una persona odiadora del resto, ¿viste? Como que también me da paja esta época, que es como, hay pobres chabones, víctimas de este mundo que las mujeres no son como antes, sumisas. Bueno, hermano, no sé, ¿viste? Como vivila, hacete fuerte, no sé. Como que, ¿viste? Hay que tener entre algodones porque hay pobres, está en crisis la masculinidad. Ay, discúlpame porque no tenés un femicidio que anda a 31 horas, ni tenés miedo de que te violen ni que te acosen. Perdón, el mundo es muy difícil para vos porque alguien te habló y te dijo que sos un tarado. Mancátela, hermano, no es tan difícil, realmente, no es tan difícil. Está Esta bien. cosa de algodones para los chabones y el chabón como víctima me pone muy del orto. No, obvio, es la forma que uno tiene que canalizarlo. Las mujeres son anoréxicas y se cortan a esa edad. Es otra forma de canalizarlo Sí. y pasa todo el tiempo. A lo que voy es que es una realidad objetiva.
Después, todo el mundo oculta que las mujeres son anoréxicas o bulímicas y se cortan en la casa. Sobre todo en Argentina. Y sobre todo sus padres y sobre todo los varones que le rodean. Y de los varones hace lo mismo. No, pobre nene, está todo el día jugando a la computadora. Vamos a encerrarlo más todavía porque si sale por ahí lo afanan. Y eso pasa todo el tiempo. Entonces, todo tiende a que uno se encierre cada vez más. Cada vez uno tiene más cosas para hacer encerrado en su casa. Y pasa, lamentablemente pasa. Entonces, yo creo que esa es la forma que uno tiene a llevarlo. Obviamente, la situación es impar, por eso los varones consumen alaje y las mujeres están todas en contra de Milei, por ejemplo, ¿no? Por lo menos la mayoría, las mujeres jóvenes. Evidentemente hay un nivel de superioridad en la comprensión social y política de las situaciones, pero es una polarización que está pasando y es cada vez más grande. Y en no todo solamente el mundo pasa acá, claro. Exacto. Están los gráficos esos legendarios del Financial Times que vienen de hace bastante, en donde muestran progressive, o sea, más progres y más conservadores, y los varones es una línea en B, que son cada vez más conservadores, más de chicos, y las mujeres más progresistas. Claro. Eso pasa. Pero bueno, igualmente hay muchas complejidades en el medio, pero yo creo que el público del AGE es gente que no se relaciona con otra gente, como el AGE no se relaciona con otra gente, porque cuando se tiene que relacionar con alguien, aunque sea por teléfono, como con Ari, se mea encima. Es realmente increíble. Y lo mismo pasa con Milei, ¿no? Cuando alguien le dice algo, cuando no sé, le ponen una luz, ¿no? No puede tener, se la pasó 5 años haciendo en canales de televisión, que son los lugares más luminosos que hay sobre la Tierra, y el tipo ahora, de un día para el otro, es fotosensible y no se le puede poner una luz cerca. No hay nada más frágil que eso. No, total. Pero qué época difícil igual, ¿no? Es difícil, pero al mismo tiempo, no sé, si esa gente logra acumular tanto poder, si el AGE es un rockstar a nivel internacional, o por lo menos en América Latina, quiere decir que vos podés ser jugador de fútbol. No hay ningún problema. Todas las posibilidades están abiertas. Mientras tanto, nosotros estamos cada vez más cerca de Perú, ¿no? Porque me parece que la mezcla de todas estas cosas, la judicialización de la política, que una Corte Suprema pueda decidir que una expresidenta, además de las más populares del último tiempo, se pueda presentar o no, es algo muy peruanizador de la política. En la economía pasa lo mismo, están todos tirando leña al fuego por una situación que ni siquiera se termina de estabilizar, y esta abstención electoral que vos mencionabas hace un rato y la dispersión de la oposición son todas señales que apuntan directamente en ese sentido. Sí, total. ¿Se confirmó? ¿Qué? ¿La confirmó la Corte? Bueno, vamos a ver qué evoluciona ahora. Bueno, pará porque no se escuchó, porque no tiene micrófono Fer. De detrás de escena, por cucaracha, nos dicen que se confirmó la sentencia. Tremendo. Yo nunca pensé que iba a haber esto, la verdad. Hay ciertas cosas que yo pensaba que no iban a pasar, ¿viste? Como cuando estudiábamos en la facultad del Fondo Monetario Internacional, que justamente desde 2006 ya no estaba más en Argentina, yo decía, bueno, no vamos a volver a eso. Bueno, yo también pensé que no íbamos a volver a tener un candidato proscripto. No era una situación que yo me imaginaba. No, totalmente. Y los antecedentes no ayudan a los que proscriben candidatos, ¿no? Por lo que charlabas antes. Pero bueno, hay que ver cuál es la respuesta que tiene. Y hoy va a haber respuestas, seguro. De hecho, había muchas respuestas, no sindicalmente de la CGT en conjunto, sino de distintos sindicatos que decían que iban a hacer acciones si se confirmaba la condena. Había un corte en Panamericana, creo que Desmata, ¿no? Sí, la industria automotriz decía que iba a frenar. Así que hay que ver qué va pasando y también cómo se va aglutinando eso que va pasando. Sí, hay que ver qué hacen, qué forma política toman, en términos de que, como vos decías, hay cosas que uno piensa que no van a pasar nunca, pero a Cristina Kirchner le gatillaron en la cara. Total, yo tampoco pensé medio que no pasó eso. nada, ¿no? De hecho, hubo una marcha para descomprimir y no mucho más. Entonces, no, y en esa marcha para descomprimir, yo me acuerdo que ¿fuimos juntos? No, yo no fui, yo estaba en Comodoro. Fui con Fer entonces, me parece. No me acuerdo, pero me acuerdo que fui y mi sensación era que iba a ser algo enorme y llegamos y era como una marcha de peronista. Y dije, esto está mal. Ya ahí fue como, esto no está teniendo el impacto que debería tener. Para esto de la condena sí vi distintos partidos y personas de distintos partidos poniéndose en contra justamente por el atentado a la democracia que está haciendo la Corte Suprema en este momento. Así que hay que ver qué respuesta hay, tanto institucional como de la gente, que salga o no salga y la base que se mueva por esto.
Sí, hay que ver. O sea, esta Cristina no es la Cristina de 2015, ¿no? Cristina se va de 2015 del gobierno con 300.000 personas en la calle, una cosa así, ¿no? Algo que no suele suceder. Los presidentes se suelen ir por la puerta de atrás. Total. Pero Alberto Fernández, Massa y Cristina se fueron por la puerta de atrás en 2023. Hay que ver hasta qué punto eso no atenta también contra su capacidad de movilización, de plantarse frente a esto y la capacidad que tenga de armar una estrategia de acá a futuro. Veremos qué sucede en este país un poco menos democrático que ayer. Sí, sí, totalmente. La condena obviamente es un armado político, judicial. La causa es por la ley de presupuesto, ¿no? No es vialidad. Claro, pero las pruebas es el presupuesto, como si Cristina, el Poder Ejecutivo, No, pudiese la causa es decidir una todo lo que pasa. paparruchada, que además a mí lo que me da mucha bronca de la judicialización es que si vos vas a judicializar la política, entonces yo tengo una lista de nombres de gente que debería estar presa desde la vuelta de la democracia para acá. Como que siempre la judicialización se hace en eso, a los líderes más populares y a los líderes que tuvieron mejoras en el plan económico, como ciertas cosas que no se le perdonan a esas personas. No, y sí, y es una combinación de eso y una debilidad de los dirigentes políticos Sí. De no poder encauzar, de no poder ganar en las urnas, de no poder Claro. asentar un poder político duradero en el tiempo que estabilice política, social y económicamente a la Argentina, que es algo que no pueden hacer en los últimos años. Lo hizo el kirchnerismo en un momento, lo había hecho antes Menem, pero ahí están estos periodos en donde todo depende de la decisión que tome el loco de Milei, porque si no, está todo a punto de caerse en cada momento. Claro. Si Milei se cae, no se sabe quién viene después. Entonces hay una debilidad política más general, muy de país más bananero, en la cual ahí sobre la base del vacío del poder político aparece otro poder político que es el poder judicial que trata de jugar sus propias cartas y trata de imponer su propia agenda y su propio poder, ¿no? Bueno, esperemos que la reacción a esto esté a la altura de las circunstancias y nos vemos la semana que viene. Nos vemos.